La Pizarra Podcast es un proyecto de difusión pedagógica y formación permanente de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Estás escuchando La Pizarra Podcast con Jaime Ramos. Mara es una orejotas. Mamá, ¿tú crees que yo soy una orejotas? No, tú tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene pelo de estropajo. No, mi pelo es como el césped, recién cortado. Mara usa vestido de mantel. No, mi vestido es a cuadros para jugar ajedrez. Mara siempre usa calcetines rotos. No, lo que pasa es que tengo un dedo muy curioso. Mara siempre usa zapatos viejos. No, son zapatos viajeros. Mara no usa mochila ni cartera. No, es para correr libre como una gacela. A Mara le suenan las tripas. No, es que tengo una orquesta en mi barriga. Mara es una larguirucha. No, si me pongo de puntillas, puedo abrazar la luna. Mara usa libros usados y viejos. No, es que más los han tocado mis dedos. Mara es una orejotas. ¿O nos vas a decir que tienes orejas de mariposa? No, son solo orejas grandes. Pero a mí no me importa. Cuento titulado Orejas de mariposa. Autores Luis Aguilar y Andrés Nemes. Bye. Escuchábamos Orejas de Mariposa, un cuento, una historia que nos hace reflexionar sobre el bullying, sobre las formas de relacionarse socialmente que tienen nuestras niñas y nuestros niños, la importancia de los valores, del amor al prójimo, de la empatía. Y con esto queremos iniciar este programa en donde vamos a hablar precisamente acerca de la narrativa, acerca del cuento. Y para eso tenemos, como siempre, una persona especialista en este tipo de temas. Glenda Abadilla Fallas, bienvenida a La Pizarra Podcast. Hola, Jamer. Para mí es un gusto estar acá, acompañarte en este espacio. Considero que es muy importante y te felicito por tener y apoyar y continuar con este espacio tan enriquecedor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a vos. Glenda Abadilla Fallas es docente de educación especial en el Colegio Patriarca en San Ramón. Es graduada de la... ¿Perdón? Disculpa, educación preescolar.
educación preescolar. Es graduada de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Es licenciada en educación con énfasis en preescolar. Es cuentacuentos y es actriz. Dirige un taller de teatro para estudiantes de secundaria en esta institución aquí en Occidente y le agradecemos muchísimo pues que tenga la gentileza de participar y acompañarnos. Glenda, comencemos por el principio. Había una vez el cuento. ¿Qué relación ha tenido la narrativa y la oralidad en general en los procesos de socialización? Hablemos de una forma muy general en las diferentes culturas. Es decir, ¿por qué es tan importante en los procesos de socialización, tanto en las primeras infancias como en el posterior desarrollo de las personas, el cuento, las historias, las leyendas? ¿Por qué nos atraen tanto y qué nos hace que tengamos hacia ellas un cariño especial, una evocación, una imaginación? Ok, Jamer. Claro, bueno, podemos decir que la narrativa y la oralidad han sido fundamentales para la socialización desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Para la cultura en general. Los cuentos, los mitos, las leyendas, los relatos que nuestros abuelos muchas veces nos compartían nos hace crear vínculos, ¿verdad? Crear vínculos, nos transmiten valores, nos transmiten las creencias inclusive, ¿verdad? Eh, Conocemos tradiciones o podemos hasta identificar una tradición de un lugar en específico eh, para quizás crear hasta normas y finalizar con un sentido de pertenencia que es muy importante y creo que es una de las cosas que nos deja, por ejemplo, el relato. Nosotros podemos escuchar historias que sean oriundas de San Ramón o de la zona de Punta Arenas, Miramar, Montes de Oro, que fue la zona donde yo me crié. Sé que son historias muy diferentes a San Ramón, que es donde yo trabajo actualmente, pero representan cada una de esas historias a la zona, enriquece su cultura y crea esos espacios y esos vínculos para socializar. Como te decía, desde tiempos ancestrales. Eh, en la oralidad, por ejemplo, los niños no solo aprenden de la cultura, sino también podemos crear en ellos, que esa creo que es una de las principales ideas, eh, habilidades, que desarrollen habilidades, tanto para la vida, que es fundamental, como habilidades de comunicación, y podemos decir que para la vida, habilidades para la comprensión social que ustedes y usted sabe, Jamer, que actualmente podemos encontrar algunas dificultades y a través del cuento, a través del espacio que tengamos en las aulas como docentes, viéndolo yo desde mi visión, desde mi rol como docente, podemos enriquecer y facilitar muchísimo este tipo de habilidades para desarrollarlas en ellos. También podemos, quizás a través de la narrativa, considero que abrir como puertas de diálogo, ¿verdad? Eh, yo me imagino a los abuelitos o yo misma, ¿verdad? No sé si usted lo vivió, pero yo sí lo recuerdo, verme con adultos contando historias. Entonces, podemos decir que ahí hay un enlace, un fortalecimiento intergeneracional, Ujú, ¿verdad? ujú. Que muchas veces lo perdemos, pero en esos espacios es muy enriquecedor, se fortalece muchísimo, podemos escuchar, podemos opinar, y no importa la edad, es lo más lindo, no importa la edad Claro, que usted tenga, todos pueden opinar, y si usted opina, el cuentero se anima, se entusiasma y toma tu opinión en cuenta. Entonces, creo que, bueno, preservar ese tipo de espacios crea identidad cultural, ¿verdad? Y mucha identidad, tal vez también comunitaria y demás. Entonces, bueno, es algo muy importante que considero debemos motivar y siempre tener esa apertura como docentes.
La siguiente pregunta tiene que ver con esta subjetividad, es decir, cómo surge en vos? Y bueno, uno diría, bueno, esa actriz está muy relacionada con la narrativa, con lo histriónico, con el relatar, con el interpretar personajes, vidas, épocas diferentes y complejas y diversas, pero como desde la perspectiva, digamos, pedagógica, desde la perspectiva tuya, tanto subjetiva como profesional, ¿cómo surge el interés y la vocación de ser cuentacuentos? Es decir, de la gran diversidad de enfoques didácticos, ¿verdad? Que cada profesor, cada profesora, cada maestra, cada maestro tiene en cuanto a elegir alternativas de abordar los temas. ¿Qué te motivó a vos? ¿Qué te inspira para convertirte en una cuenta cuentos y compartirlo no solo con tus estudiantes? Ahora más adelante lo vamos a ver que también en las redes sociales, pero de momento, qué te inspiró? Qué te motivó para convertirte en una cuenta cuentos? Bueno, Jamer, es muy interesante cómo inició todo. Así como lo dices, yo inicié el teatro desde que estaba en secundaria. Ahí inició mi vida teatral, gracias a mi manera de estudios en aquel momento, que era eh, una educación de telesecundaria. Entonces teníamos la oportunidad de realizar proyectos de demostración de lo aprendido fin de año, y ahí inició el conocimiento al teatro en las dramatizaciones e improvisaciones que realizábamos. Y ya luego en la universidad empecé a estudiar más y a ser parte de los grupos de teatro de la universidad. Entonces ahí empezamos a conocer más, a tener más bases, más conocimiento, estudios y demás. Y estando justamente en esta parte universitaria, estoy en un curso de la U, y vamos a realizar una gira a una zona indígena de Costa Rica. Todos somos de educación, y teníamos un proyecto para ir a tener un día muy enriquecedor con los niños de la escuela en la zona. Entonces, bueno, para mí ahí nació el cuentacuentos. El día que ese cuento es, creo que es mi cuento. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar de ese cuento, y para mí es mi cuento. Yo me siento identificada, lo amo, y fue el que dio inicio a esto. Em, Nació un interés para poder conectarme con el pueblo indígena donde íbamos a estar. Yo decía, bueno, qué puedo hacer para impactar, para conectar con ellos, para que sea enriquecedor? Y ahí fue cuando surgió la idea de contar, salir con un Domingo 7 de Carmen Lira. Entonces, ese fue mi cuento la primera vez hace bastantes años, ya como 10 11 años, y, y fue muy lindo. Fue una experiencia hermosa cuando yo terminé, y pude ver que hubo ese clic, que hubo esa conexión. Yo dije, esto es excelente, esto es magnífico, por aquí podemos trabajar demasiadas cosas, podemos impactar la vida de los niños. Y creo que desde ese día, ¿verdad? Tomé la decisión de seguir proyectándolo y utilizándolo como una herramienta, ya que parte de mi profesión lo permitía también. Entonces lo seguí utilizando como una herramienta, y empecé a observar esa manera poderosa de despertar en ellos la imaginación, la curiosidad, ¿verdad? El aprendizaje en ellos es increíble a través del cuento. Bueno, eso lo he observado yo, repito, desde mi rol como docente, cómo se desarrollan habilidades lingüísticas, cognitivas, emocionales, hasta para socializar, ¿verdad? Creo que la vocación, porque sí, 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 muchas personas me lo han dicho, y yo creo que he llegado a entender que debe de existir, porque yo les comento a mis compañeros, usted puede hacerlo, porque ellos me dicen, por ejemplo, qué lindo, me encanta. Claro que puedes. Hay que practicarlo. No es algo que usted va a sacar de la manga. Hay que estudiarlo, hay que estudiar la población, tu grupo, qué deseas desarrollar en ellos, qué habilidades, qué deseas proyectar por medio de un cuento. Todos podemos lograrlo, pero debe de existir una vocación para querer hacerlo.
¿verdad? Claro, y perdona que te interrumpa, Glenda, porque eso que decís me llama mucho la atención. Vos sabes que este espacio, la Pizarra Podcast, tu formación permanente, es un proyecto de la Escuela de Formación Docente de la sección de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica y que va dirigido bueno, no solamente a nuestras y nuestros estudiantes, sino también a las profesoras, profesores, maestros, maestras que se encuentran ejerciendo la profesión en este momento, pero también a nuestras y nuestros estudiantes que están en su proceso de formación inicial. Y esto que vos decís sobre la vocación y sobre el poder hacerlo y tratar y animarse y ir construyendo las habilidades, la expertise que implica el tema de la narración, el tema de lo histriónico, de interpretar, incluso de meterse como en la piel de los distintos personajes, porque al final Claro. un cuento no solamente es un personaje, sino que son muchos personajes o algunos personajes a los que hay que darles ese carácter de personalidad, de su voz, la manera de decir las cosas, la actitud que asumen en la narrativa como un todo. Entonces, porque realmente es una estrategia, vos lo estás planteando, es una estrategia pedagógica bastante importante y que permite desarrollar una serie de cosas. Entonces, quería hacer como este paréntesis para digamos, transmitir ese mensaje también, que nuestras y nuestros estudiantes pueden y pueden, observando a personas como vos que realizan esa actividad, pueden ir tomando nota de cómo realizar precisamente esta forma de desarrollar y abordar las temáticas en el salón de clase. Así es, Jamer. El año pasado y este año he tenido la oportunidad de impartir unos talleres de cuentacuentos en la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Ha sido muy enriquecedor, ha sido para la carrera de educación inicial y educación primaria. Son tallercitos cortos de una clase inclusive donde yo les brindo a ellos tips, ¿verdad? Herramientas de cómo ellos pueden desarrollar un cuento y les muestro un abanico de opciones con facilidad, con cositas que tenemos en casa, inclusive nuestra misma ropa, que no es necesario excedernos, no hay que hacer algo que tampoco nos haga sentir incómodos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante estos espacios, por eso te agradecía por este espacio también, porque para mí es muy enriquecedor como profesional poder compartir. Creo que en esta vida es importante el compartir y compartir una herramienta pedagógica que yo sé que no es simplemente para futuros estudiantes, futuros docentes o compañeros docentes, sino para estos pequeños y pequeñas que están en nuestras aulas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Creo que las herramientas pedagógicas debemos compartirlas para que todos podamos crecer. Así crece la educación a nivel nacional y así debería de ser, de la mano todos, ¿verdad? Entonces, sí quería comentártelo porque eso me ha llenado mucho de alegría y ver algunas estudiantes de la U que se me acercan y dicen, gracias, nunca me imaginé que yo podía hacer esto con algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es bueno que alguien venga y nos recuerde algunas cositas que decíamos, ay, sí, mira, qué lógico, sí, mira, pero bueno, para eso estoy yo. Entonces, para poder en esas oportunidades recordar algunos de esos detalles. Entonces, como te digo, ha sido enriquecedor crear espacios seguros para mis niños y niñas de Costa Rica y del mundo entero, donde ellos puedan expresarse. Creo que es muy importante crear esos espacios donde ellos puedan expresarse y, vuelvo y repito, ser una guía para que ellos puedan comprender el mundo mejor. ¿Verdad? Tenemos un bombardeo de muchísimas realidades, entonces debemos de crear personas que sean, que puedan no ser vulnerables a todo lo que pasa, sino personas integrales, ¿verdad? Que puedan comprender, vuelvo y repito, el mundo de una mejor manera, el mundo que los rodea. Vamos a irnos precisamente con uno de tus cuentos. eh, en ese sentido, pues me gustaría, y para venir a hablar precisamente, porque hemos conversado acerca del hecho de la figura de la persona docente, en este caso de tu experiencia, de tu proyecto, contando cuentos. Y ahora que regresemos de tu cuento,
me gustaría también conversar de lo que implica desde el punto de vista pedagógico, de lo que implica desde el punto de vista de los valores, de la dimensión axiológica, de la dimensión formativa, lo que implica el hecho de que los estudiantes, que las niñas y los niños cuenten también sus propios cuentos, los inventen y demás. Glenda, ¿con qué cuento nos vamos a esta primera pausa? ¿Con qué cuento nos querés compartir para irnos a esta primera pausa? Bueno, a continuación vamos a observar Oso caza mariposas. Cuento titulado Oso caza mariposas. Autoras Susan Hirsen y Marjorie Porchet. Versión libre de Teacher Glenn. Oso vivía en el bosque. Y lo que más le encantaba era salir a pasear, darse una siesta junto al lago y coleccionar cosas. Cosas que encontraba en los árboles. Un día se encontró en la rama más alta de un árbol un cazamariposas. Pero ¿esto de qué me puede servir a mí? Dijo Oso. Acercándose al lago, vio a lo lejos una mariposa que estaba en el agua. La mariposa estaba haciendo equilibrio en una hoja cuando de un pronto a otro, ¡plax!, cayó en el agua. El oso se sentó en la orilla. Se agarró muy fuerte del cazamariposas y ¡plax!, la sacó del agua. ¡Oh! Al rato, con mucho cuidado, Oso tomó a la mariposa. La sacó y la puso a secar en su narizota. Y ahí esperó hasta que la mariposa se despertó. Cuando la mariposa abrió sus ojos y vio dónde estaba, se asustó demasiado y se levantó volando y se fue, antes de ser víctima de un lengüetazo de ese oso. Desde ese día, Oso siempre salva a las mariposas que caen en el lago. Una mariposita. Voy a ayudar a la mariposita. Voy a salvarla. Pero ¿saben qué pasaba? Que siempre las mariposas se iban volando cuando despertaban. Se asustaban mucho con Oso. Una mañana de primavera, Oso vio algo muy extraño. Algo que nunca antes había visto en su vida. La mariposa más grande, con unas alas enormes. Esas alas brillaban con el sol cuando ella volaba y bailaba en el aire. Empezó a bajar y a acercarse al lago. ¡Oh! ¡Qué mariposota! Un pez pegó un colazo y las gotas de agua del lago mojaron a la mariposa. ¡Plax! Cayó en el agua y Oso la rescató. La tomó con mucho cuidado y la puso a secar en su narizota. Ahí esperó. Al rato, la mariposa despertó, pero ella era tan grande, que le tapaba todo el hocico. La mariposa quedó hipnotizada, viendo sus ojos negros, los ojos de Oso. ¡Me has salvado!, dijo ella agradecida. Mi nombre es Blanca. ¿Y tú? Yo soy Oso, dijo Oso con timidez. Desde ese día, Oso y Blanca son amigos.
les encanta pasar tiempo juntos. Lo que más les gusta hacer, bueno, a Blanca es hacerle cosquillitas en las orejas a Oso. Y también le encanta jugar a las escondidillas. Me voy a esconder, me voy a esconder. 1, 2, 3. A Oso lo que más le gusta hacer es contarle historias, historias secretas del bosque. Y también le gusta soplar sus antenitas con mucha delicadeza. Voy a soplar, voy a soplar. No, te voy a soplar. ¿Lista? ¿Lista? Un día, una mariposa cayó al agua y Oso la quiso rescatar. ¡Ay, pobrecita, la mariposita! La voy a ayudar, la voy a ayudar. Ahí, ahí. ¡Ay! Oso se resbaló y cayó al lago. Eran tantos los zarpazos que daba ese oso que aquel lago parecía un mar enfurecido. Oso no sabía nadar. Blanca quiso ayudar a Oso y se acercó volando hacia él. Pero las gotas de agua empezaron a mojar sus alas, así que Blanca desapareció entre los árboles. Los animales no sabían qué hacer para salvar a Oso. Pero de un pronto a otro, una nube de colores en el cielo empezó a cubrir todo el lago. Eran las mariposas. Todas las mariposas que Oso había salvado vinieron a ayudarlas. Todas las mariposas que él había salvado durante todo ese largo tiempo. Estaban ahí y lo tomaron de sus patitas y lo levantaron como si fuese una pluma. Oso, con alas de mariposa, se fue volando y volando y volando hasta el pico más alto de una montaña. Y allí las mariposas lo colocaron con muchísimo cuidado para que el sol lo secara. ¡Ay, Oso! Durmió durante varios días y el sol lo calentaba hasta el atardecer. En la noche, cuando hacía frío, las mariposas lo cubrían para que no se resfriara. ¡Ay, Oso! Una tarde despertó y cuando abrió sus ojos negros, las mariposas empezaron a volar. ¡Ay! Ellas estaban demasiado felices, revoloteaban por todas partes al ver los grandes ojos de Oso. Desde ese día, a Oso lo acompañan mariposas a todas partes. Lo llevan y lo traen. A veces se echa una siesta en las nubes y de vez en cuando, se toma una taza de miel caliente en compañía de la luna. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Qué rica! ¡Qué rica la miel! ¡Ay, Oso! A veces, visita a sus primos, a el oso polar y al oso panda. Pero lo que más le gusta hacer es sentarse a la orilla del lago con su amiga Blanca. Le encanta hablar con ella y también cuando alguna mariposa cae al lago, Oso la rescata y la salva. La saca y con mucho cuidado la pone a secar en su narizota. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por este huequito y me salgo por este otro, para que ustedes me cuenten otro. Nos vemos en el próximo video. Bye, besitos. Continuamos, estamos conversando el día de hoy con la profesora Glenda Badilla Fallas, que es
actriz, imparte talleres de teatro, es docente de educación preescolar, es licenciada por la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, y con ella estamos conversando de su experiencia como cuentacuentos, pero también de las derivas pedagógicas, didácticas, formativas que tiene precisamente este tipo de abordajes en la educación inicial, tanto en la educación preescolar como en la educación de primer y segundo ciclo. Hablábamos antes de escuchar este cuento que esperamos que todas y todas hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Hablábamos de que el hecho de escuchar historias, de contar cuentos, genera una serie, y vos lo desarrollaste antes en las primeras respuestas, genera una serie de habilidades, de destrezas, pero también de valores, de formas de ser y estar en el mundo, como hablábamos en la entrevista anterior, con respecto a la literacia crítica, en cuanto a lo que también significa para las niñas y los niños contar y redactar, inventar cuentos, ¿verdad? Entonces, la pregunta muy concreta es, ¿cuál es este impacto desde el punto de vista cognitivo de las narrativas y los cuentos en los niños y los niños en cuanto a la progresión de habilidades y destrezas, y sobre todo la importancia de que ocurra, porque a lo largo de la vida lo hacemos, a lo largo de la vida es muy importante, leemos novelas, libros, ensayos, cuentos, etcétera, vemos series que son otras formas también de desarrollar narrativas, pero el cuento, la oralidad, la narrativa, y sobre todo que la persona estudiante asuma esta participación activa de este proceso de autogestión y de desarrollo de habilidades de creatividad, eh, va a tener una serie de consecuencias positivas desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el punto de vista más axiológico, procedimental, si se quiere. Entonces, nos puedes analizar, tal vez ofrecer una valoración como de estas implicaciones. Bueno, exacto, así como tomada muy de la mano de lo que me estabas diciendo, escuchar y contar cuentos tiene un impacto profundo, súper profundo a nivel cognitivo, pero también podemos decirlo que a nivel lingüístico, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos encontrar que ellos adquieren un gran vocabulario por medio de los cuentos, ya sea en la dicción o en la elaboración de un cuento. Mejora, por ejemplo, la comprensión oral y escrita. Lo que es comprensión ahora se ha estado perdiendo muchísimo en los niños y niñas, la comprensión oral. Entonces es fundamental, y también lo que es la expresión verbal, una buena dicción, una buena proyección, ¿verdad? Modulación de su voz. Son muchísimas herramientas que los preparan para la vida, eh, a los niños y las niñas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que promueve en ellos la capacidad de tener secuencias, tanto en su vida como secuencias narrativas, ¿verdad? Em, que son importantísimas. Algo que de hecho, unos podcasts atrás tuyos hablaron justamente sobre el pensamiento crítico, si no me equivoco. Entonces, también podemos proyectar en ellos y crear ese pensamiento crítico, y que ellos analicen, ¿verdad? Cada situación que va pasando, que conozcan personajes, que se identifiquen con algunos y con otros no, que puedan ellos crear hasta resolución de problemas, observando, escuchando aquella situación, analizando lo que va a suceder, ¿verdad? Eh, bueno. Tenemos, en términos, por ejemplo, socioemocionales, podemos decir que los cuentos ofrecen en los niños que comprendan sus emociones, la empatía, que desarrollen muchísima empatía, que es fundamental hoy en día en ellos, ¿verdad? Debemos sembrar siempre la semilla de la empatía, de hecho, en cada acción, y fortalecerla cada día. También la capacidad de autorregulación. Es muy importante crear en ellos. Tenemos una gran variedad de cuentos en las que podemos tratar temas importantes que se pueden ir desarrollando día con día, ¿verdad? No temas específicos, sino situaciones que se dan de la vida cotidiana, y si damos un espacio a investigar, podemos encontrar un cuento que impacte la vida. Ahí es cuando yo digo que
que surge ese espacio de podernos acercar a ellos, de poder tener una comunicación para ellos más clara y así ellos puedan conocer mejor sus emociones, lo que ellos están viviendo, se puedan sentir identificados. Y bueno, existen tantas herramientas que inclusive hay cuentos para aprender a ir al baño, que motivan a los niños y niñas al control de esfínteres. A veces como docentes se nos presentan situaciones y qué mejor herramienta que contar una historia para que se sienta identificado y que vea que no es la primera persona que ha pasado ni pasará por eso, que es algo muy normal y que la vida continúa, que vamos a poder, ¿verdad?, superar esta situación. Y es ahí donde la manera de la narrativa, la oralidad, impacta la vida de los niños y niñas. Esa empatía, construye un bienestar integral. Excelente. Y creo que esto que vos planteas hoy por hoy, en la sociedad en la que estamos viviendo, en las características que ha venido adoptando nuestro sistema educativo, no necesariamente por culpa de las personas que estamos dentro del sistema educativo, aunque hay que hacer siempre autocrítica y hay cuotas de responsabilidad, pero lo hablábamos en muchos otros espacios, ¿verdad? Es una situación estructural de la sociedad costarricense y podríamos decir a nivel global qué importante son los valores de la empatía, de la forma de tratar y de tratar desde el amor, desde la comprensión, los procesos de aprendizaje de la vida. Ya lo decía Asman, ¿verdad? Esta pedagogía de la ternura que es tan importante, sobre todo en estas edades tempranas, en donde se va a formar el carácter, donde se va a constituir gran parte de la personalidad, la proyección que al final de cuentas desarrollamos las personas como cuando somos adultos. Lo siguiente que te quería preguntar que en esta entrevista es sobre una cuentacuentos en las redes sociales, es decir, la combinación de lo clásico, de esas tardes, y bueno, antes vos lo decías, ambos somos de Miramar, de Montes de Oro, nos conocemos amigos, compañeros, colegas, Así es. y en Miramar y cualquier otro pueblo de este país o de América Latina, sentarse en las tardes con los abuelos, con los papás. En mi caso yo recuerdo que nos sentamos alrededor, sobre todo en invierno, cuando no podíamos salir a Ujú. jugar o cuando se iba la luz. Era un Lo momento, mejor. era excelente porque entonces los papás, los tíos, los abuelos se ponían a contar historias, historias de miedo, historias de aventuras de ellos, del campo, de la ruralidad, pero que consciente o inconscientemente entrañaban una moraleja, una enseñanza o nos transmitían valores y principios que Ujú. hoy por hoy continuamos atesorando, que Claro, hemos sometido a la crítica que claro. implica el desarrollarnos como personas, etcétera, pero que está muy ligado como a ese espacio más tradicional, ¿verdad? Más de lo que hablabas al principio, del mismo proceso de socialización de las distintas Ujú, culturas en la historia, ujú. pero por otra parte ahora integrando lo tecnológico, las tecnologías digitales, digamos, este mundo posmoderno en el que vivimos, de redes sociales, de TikTok, Instagram, de Claro. podcast, de posibilidades de algo que hemos siempre señalado, supeditar lo tecnológico a lo pedagógico, es decir, instrumentar la tecnología para una finalidad formativa, educativa. En ese sentido, yo te quiero preguntar qué opinión te merecen a vos esta incorporación de recursos y tecnologías digitales en la didáctica de la primera infancia y a partir de tu proyecto en redes sociales, que ahora, y bueno, ahí nos contás también cómo podemos verlo, cómo podemos acceder a él, en cuanto al cuento, como el cuento mediante tecnologías digitales. Por ahí va lo que te quería preguntar. Bueno, mi experiencia en redes sociales ha sido muy enriquecedora. La verdad es que me ha permitido llevar la magia de las palabras, así como le llamo a mi taller de cuentos. Logro llevar la magia de las palabras a un público más amplio, ¿verdad? Y más diverso, porque normalmente mi población es infantil, pero gracias a las redes sociales he recibido mensajes de adultos que me dicen, ay, qué lindo, impactas mucho mi vida, puedo ver, me quedo viendo todo el cuento. Si yo como adulto me impacto, ¿cómo impactar a los niños? Entonces, bueno, con un comentario
es importante para mí, es enriquecedor. La idea es esa, la idea es llegar a la vida de los niños, pero si podemos proyectarnos y impactar también la vida de los adultos, qué bonito, ¿verdad? Tener ese espacio también para ellos y llevarlos justamente a eso que estamos viviendo tú y yo en este momento. Hablando del tema, recordamos nuestras experiencias de niñez y creo que esa es la idea. Cada uno de ellos vuelve a vivir eso, de ser niño, esa ilusión y la magia de las palabras. Creo que si logramos proyectar un cuento de la manera adecuada, podemos impactar. Los cuentos se sienten en la piel, no solo en el corazón. Los cuentos se huelen. Los cuentos, los cuentos los logras ver con tu imaginación. Debemos de lograr impactar la vida de los niños y niñas a tal manera que ellos puedan estar completamente sumergidos en la historia que están viviendo en ese momento. Eh, Creo que a raíz también de la pandemia surge esta gran oportunidad de poderme proyectar, ¿verdad? No tenía estos espacios, estuve muy, muy triste y por un momento creí que nunca más iba a poder contar cuentos a niños y niñas. eh, Hasta que un día dije, bueno, voy a grabar unos cuentitos y ahora que los niños están en casa, qué lindo que los vean, ¿verdad? Y tengan ese espacio. Entonces empezamos con ese proyecto de Teacher Glenn y sus cuentos, así es como me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, Teacher Glenn con esa página fue una página que dio para como un trampolín y empezó a abrir puertas, como en videojuego, ¿verdad? Entonces empecé a saltar con la página, se me empezó a dar una apertura a Teacher Glenn y sus cuentos como un personaje ya oficial. Ahí nació Teacher Glenn y bueno, Teacher Glenn ya empezó a visitar escuelas, empezó a visitar empresas, empezó a asistir a graduaciones, ya Teacher Glenn realizaba Teacher Glenn trabaja eventos benéficos, muchos de ellos, ¿verdad? Para aportar a la comunidad y demás, porque es algo de lo que así nace el personaje, ¿verdad? El personaje nace para eso, para, para ayudar a los niños en el tiempo de pandemia, para tener un ratito de diversión y de disfrutar en familia. Entonces, las redes sociales y la tecnología en sí es una gran herramienta si la sabemos utilizar de la manera correcta. Es muy importante saberla utilizar, informarnos también si nos funciona, cuál es nuestra proyección a futuro con ¿verdad? Con esa idea y demás. Entonces, bueno, fomentamos muchísimo con los niños y niñas por medio de los videos en redes sociales. Creamos esa espinita de querer más, recibimos mensajes, yo recibo muchos mensajes de mis fans de Teacher Glenn. Es muy divertido porque cuando nos topamos, si son de acá de la zona y recién nos contamos un cuento por ahí, entonces para ellos es muy, muy lindo toparme. Recuerdo tu cuento, te recuerdo la última vez, entonces, bien, yo digo, muy bien, lo estamos haciendo bien, lo recuerdan, ahí está, que los impactó. Entonces, no solo eso, como repito, al abrirme a instituciones y demás, yo le brindo herramientas a mis compañeras, a las compañeras que están ahí, que me están observando, que se están riendo porque se ríen, participan, yo las invito a saltar, a que realicen actividades, incorporo a los niños, ¿verdad? Pero a la hora de que nos vamos a la virtualidad, crea en mí ese miedo a perder el toque, el toque del cuento, al toque de impactar, de estar reunidos, de lo fraternal, de la unión, de socializar más tú a tú, ¿verdad? De ver a esa persona que haga sus gestos y se levante y se sienta y ruede. eh, mm, Es como más teatral, más en vivo. Entonces, ahí es donde yo digo que debemos impactar cuando contamos el cuento, cuando estamos, yo empecé a maquillarme, a hacer cositas que a ellos les gustara y que impactara cada día más. Podemos decir que es un complemento pedagógico
que ha sido un complemento pedagógico, e invito también a todos los estudiantes y docentes a realizar esos espacios, a animarse en casa y grabarse contando un cuento. Este cuento es una herramienta que si lo grabas, si le colocas accesorios, si lo tienes ahí, eh, es una herramienta que tienes, es tu material didáctico. O sea, imagínese qué calidad y qué exclusividad de material didáctico van a tener tus estudiantes, qué proyección más linda saber de que la docente, ¿verdad? O el estudiante desde ya está creando material para impactar a los niños en diferentes áreas de valores, ¿verdad? Emociones, vida cotidiana, demás. Entonces, la tecnología es una gran aliada, eh, pero no debemos de perder nunca la importancia de la interacción humana, que es fundamental en el cuentacuentos. Para mí, la página es muy linda, me gusta mucho, la amo. Nació un personaje a raíz de esa página, pero ella es la puerta, ella es para mí una invitación, un saludo a escuelas, a estudiantes, para poder ojalá conocerlos, proyectarnos, que después nos podamos ver en una comunidad, en un salón comunal. Eso es lo que a Teacher Glenn le encanta, visitar salones comunales, visitar escuelas, ver a niños reírse, gritar, opinar, que cuando yo estoy contando el cuento interrumpen, dan sus opiniones. Ellos Claro, están tan involucrados en la historia que yo digo, y adivinen qué pasó. Y salen 3 o 4 opciones de lo que creen. Saltó, se escondió, se subió a un árbol. Entonces es muy lindo. Y yo, uy, 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 ¿verdad? Entonces ya todos los demás se impactan de ver y dicen, ¿qué será? ¿Será lo que dijo Juanito, María o Miguel? Uy, todos estamos con la emoción, tanto así que hasta la narradora se llena de emoción. Por eso yo digo, claro. debemos de estar absorbiendo también esa energía que ellos te dan eh, eh, y esa ilusión tan grande. Hola, hoy les traigo una versión libre de la autora costarricense Carmen Lira, de su libro Cuentos de mi tía Panchita. El título de este cuento es Salir con un domingo 7. Había una vez 2 compadres huechos, uno rico y otro pobre. El rico era tan mezquino, de esos que no daba sal ni para un huevo. El pobre, todos los viernes salía al bosque a recolectar leña seca para llevarla y venderla en el mercado. Uno de tantos viernes, le agarró la noche y se perdió en el bosque. Oh, 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 oh. Decidió amarrar a su fiel burro a un árbol y subirse al cucurucho. Cuando estaba allí, vio a lo lejos una luz y dijo, ¡Ah! ¡Mira! ¡Una luz! ¡Cling! 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 Se bajó del árbol y se dirigió hacia esa luz. Cuando estaba cerca y más cerca y más cerca, se dio cuenta que era una gran casa llena de luces en el llano del bosque. Y en esa casa se escuchaba música, carcajadas y muchas locuras nombradas por mujeres. Decidió acercarse a esa casa para ver qué pasaba ahí. Parecía una gran fiesta. Tilín, 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 tilín. De puntillitas se fue acercando y cuando llegó, en los salones principales no había nada y se dio cuenta que era más adentro y más adentro y más adentro donde estaba la gran fiesta. Al llegar allí, por una endija, empezó a ver
qué era lo que pasaba y para su sorpresa habían brujas que cantaban y bailaban esta canción. Lunes, martes, miércoles 3. Lunes, martes, miércoles 3. Lunes, martes, miércoles 3. Lunes, martes, miércoles 3. Dale que dale a la cantadera. El compadre, cansado de oír y de oír, dijo así: jueves, viernes, sábado 6. Jueves, viernes, sábado 6. ¡Ah! Las brujas se percataron y dijeron: ¿quién ha cantado eso? ¿Quién ha cantado eso? Quien ha cantado así se merece un premio. ¡Ah! El compadre estaba muy asustado y temblaba del miedo. Las brujas lo encontraron escondido detrás de la puerta. Y adivinen qué hicieron. Le cortaron el huecho y además le regalaron mucho oro que colocaron en su burro y le enseñaron cuál era el camino regreso a casa. Cuando se fue con su burro, podía escuchar a lo lejos aquellas brujas cantando: lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Se dirigió a su casa y llegó. Su familia estaba muy asustada, su esposa y sus hijos muy preocupados, pensando que algo malo le había pasado. El compadre les contó toda aquella gran historia vivida en esa noche. Y adivinen, le pidió a su esposa que consiguiera un cuartillo para poder medir todo ese oro que traía. Pero los compadres así se dieron cuenta que era lo que estaba pasando y le preguntaron al compadre pobre sobre su historia. El compadre pobre no sabía mentir y contó todo. Así que al día siguiente, el compadre rico se fue hacia el bosque, se llevó como 5 mulas y un machete. Todo el día pasó trabajando y nada que aparecían aquellas brujas con el oro, hasta que de un pronto a otro lo cogió la noche. Cansado de estar de ahí para allá, se subió a un árbol y cuando estaba en el cucurucho, pudo ver a lo lejos una luz y dijo: la casa de las brujas. Se bajó y se dirigió hacia allá, muy rápido, y cuando estaba adentro, las escuchó cantar: lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6, lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Y adivinen qué dijo: domingo 7. Pero ¿quién arruinó nuestra canción? ¿Quién arruinó nuestra canción? Las brujas estaban furiosas, pelaban los dientes, se mordían, se jalaban las mechas, estaban como locas. Con los dientes pelados buscaban a esa persona que había cantado. ¡Pum! Y se lo encontraron. El compadre rico era el que la torta se había jalado. ¡Ay, no puede ser! Adivinen qué, le pusieron otro huecho, lo perdieron en el bosque y le espantaron las mulas. ¡Ay, compadre rico! Cuando llegó a su casa, la comadre rica estaba demasiado preocupada y al darse cuenta de toda esa historia, le dio un patatús. Pero, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por este huequito y me salgo por este otro, para que ustedes me cuenten otro. No olviden que la próxima semana en mi perfil de Facebook podrán encontrar otro cuento. Espero que este les haya gustado. Besitos, bye.
La pandemia significó un punto de inflexión, un quiebre en una manera de relacionarnos, de hacer de lo pedagógico, de la socialización en general, pero lamentablemente también, desde ciertas instancias se ha como querido, y incluso medios de comunicación lo hicieron, decir, es que en la pandemia los docentes tomaron un rol determinado, desde una crítica a veces totalmente desinformada, sin tener conocimientos empíricos de la realidad, de lo que ocurría, cuando vimos que la respuesta por parte de muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, fue precisamente en este sentido, en lo que vos estás señalando. Reinventar, aunque el término a veces ha sido como captado por ciertas ondas, ¿verdad? Ciertas perspectivas que no compartimos mucho, pero realmente sí, fue un espacio para que mucha gente desarrollara estrategias innovadoras. El trabajo se triplicó. Tanto, yo pienso que en este contexto, tanto la gente que estuvo en la vanguardia en la salud, ¿verdad? En los hospitales, en las clínicas, Ujú. que le debemos muchísimo en este país, pero también desde el punto de vista de lo educativo. Aunque se tome a la pandemia como un escenario de retroceso, creo que también fue un gran laboratorio para implementar estrategias didácticas innovadoras, porque surgieron, como en el caso tuyo, este personaje de la Teacher Glenn, del cuentacuentos, de la cuentacuentos, pero muchos otros compañeros también desarrollaron sus videos en YouTube, desarrollaron su material didáctico, sus podcasts, la forma de tratar de mantener la educación pese a las condiciones estructurales que desnudaban una desigualdad estructural creciente, lamentable en nuestro país. Entonces, de ahí que ahora que converso con vos, yo creo que uno puede hacer extensivo ese reconocimiento a las profesoras, los profesores, las maestros, los maestros que desarrollaron con recursos propios, con una gran vocación y sobre todo con un compromiso social, político, cultural, con una generación que pues estuvo en ese contexto. El contar cuentos, uno como profesor, como profesora, que los estudiantes elaboren sus cuentos o hacer cuentos como los que estabas, nos estabas explicando, cuentos colaborativos, Ujú. colectivos, en donde el cuento inicia, pero no sabemos hacia dónde va. Son los estudiantes, son las niñas, los niños los que les van dando o las personas participantes que van orientando esta historia colectiva de la cual se puede aprender mucho como estrategia de evaluación diagnóstica, como proceso para contextualizar un determinado objeto de aprendizaje en el proceso didáctico, pedagógico. Esto tiene mucha relación con aprender jugando, que para estas etapas iniciales de la formación son determinantes. Yo te quería preguntar por el tema de la ludificación, ¿verdad? Ujú. Y desde un punto de vista crítico, porque creo que a veces, y yo creo que nuestro anterior invitado, Aurelio Tosar, nos decía que no es lo mismo aprender jugando que jugar a aprender, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, el aprendizaje implica una supeditación de técnicas y una intencionalidad y no es la ludificación por la ludificación misma, no es el juego por el juego mismo, que no tiene nada malo. Solamente que desde el punto de vista técnico, desde la expertise didáctica, pedagógica que tenemos las personas educadoras, pues no es tan sencillo como juguemos y punto, no, es juguemos con una orientación, con una intencionalidad. Entonces, yo te quería pedir una reflexión sobre la importancia del juego en el aprendizaje, la importancia del juego en la formación de tanto de lo preescolar como del primer y segundo ciclo. Ok, bueno, la ludificación en los procesos educativos, podemos crear un aprendizaje activo y un aprendizaje participativo. Creamos a raíz de esto. Eh, no es fácil para nosotros los docentes, se debe de planear, a veces existen hasta los memes, ¿verdad? De que creen que todo es muy fácil, pero nosotros debemos crear un objetivo general, un objetivo específico, hacer un planeamiento sobre ese juego y que tenga un fin, que tenga una proyección.
debe de tener un resultado. Queremos motivar, queremos sembrar en ellos la espinita del conocimiento, perdón, la semillita del conocimiento mediante el juego. Nuevamente, ¿qué vamos a desarrollar? Habilidades, habilidades para la vida y habilidades cognitivas esenciales como el pensamiento crítico, como, bueno, resolución de problemas, creatividad, empatía, que trabajen, por ejemplo, las competencias lingüísticas, al interactuar, al contar historias. Vamos a mejorar vocabulario, expresión oral y socialmente, bueno, el juego para ellos es aprender, ¿verdad? Ellos aprenden mediante el juego, es aprender jugando. Si estamos, por ejemplo, en un proceso de lectoescritura, podemos realizar un juego con las vocales, o si estamos realizando, por ejemplo, estamos estudiando las vocales y luego queremos hacer una actividad, podemos hacer un lindo dictado explosivo, que es una actividad muy linda donde colocamos la vocal, por ejemplo, dentro del globo, inflamos el globito, lo colocamos en la pizarra. Por ejemplo, son 20 estudiantes, van a haber 20 globos. Entonces vamos a estudiar, en este ejemplo vamos a utilizar el alfabeto. Entonces, en cada una de los globos va a haber una letra del alfabeto, fonema. Los chicos explotan el globo, eligen cualquiera de esos, va a haber uno para cada estudiante, ¿verdad? Para tener siempre esa igualdad, que es muy importante que no se nos vaya a olvidar nunca. Explotan el globo, sacan una letra y entonces la leen, producen el fonema. mm, ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la M, ¿verdad? Obviamente previamente se le da un estudio a ese fonema y le damos una relación y le decimos que la M, el grafema M, eh, lo escuchamos como su fonema, lo relacionamos a un niño o una niña que come helado o que come una rica dona y la saborea. ¿Cómo saborea esa dona? Y se toca la pancita. Entonces ahí realizamos una conexión, activamos a nivel cerebral en ellos, lo vemos, vemos a mi docente, hacemos la acción, le pedimos a ellos que la repitan, ¿verdad? Que también la realicen para que también puedan tener un aprendizaje más diversificado, que tenga más opciones, no solamente el ver, sino también ellos sentir. Entonces, a la hora de escribir ese fonema el día que Miguel lo explotó y lo sacó, yo, si no recuerdo bien, hago. Y lo recordé, ¿verdad? Me toqué acá, me toqué mi pancita. Entonces, ahí viene ese juego, ahí viene esa diversión. Y cuando explota el globo, todos gritamos, todos nos divertimos en el aula. Al final pasó un dictado súper importante. Al final, usted como docente evaluó, calificó, recogió el dictado, se fue para su escritorio, revisó los dictados, el mismo dictado, pero con una diferente técnica. Le metimos lo lúdico, le metimos, ahí está la diversión, ahí está, por ejemplo, vamos a escribir con nuestros cuerpos, entonces formamos letras, trabajos en equipo. Dividimos la sección en equipo, vamos a hacer mensajes, charadas, ya para grupos más grandes, ¿verdad? Las charadas que ellos se divierten tanto. Podemos hacer juegos de señas. Tenemos tantas herramientas que yo he observado, vuelvo y repito, desde mi rol como docente, que impacta, que activa al estudiante de diferentes edades. Lo digo viendo a mis estudiantes de teatro, que son estudiantes de la edad de 13 a 16 años, donde con ellos realizamos de igual manera técnicas para la vida, técnicas para proyectarse, para que ellos tengan una mejor dicción y proyección a la hora de exponer en sus clases. Ellos dicen que han aprendido justamente eso, poder tener un mejor, inclusive un mejor vocabulario, con solo leer novelas, ¿verdad? Y diferentes montajes donde nos sentamos a crear historias, podemos tener hasta mejores ideas para aportar en clase. No les da temor levantar la mano y dar su opinión al profesor o cuando tienen una duda. Entonces creamos seguridad, ¿verdad? Tenemos valores, creamos normas,
y tenemos esa gran oportunidad mediante el juego. Entonces, he observado que impactamos una gran cantidad de edades, no nos cerremos, ¿verdad? Que, ay, no, con ellos no, porque ya están muy grandes. Jamás, no, quitémonos esa venda y si nos tocan edades, primer, segundo ciclo, no hay ningún problema. Si estamos en secundaria, es importante, creo que ante todo, como docente, como profesional, tener la seguridad, ¿verdad? Usted debe de proyectar una seguridad. Como decías, hay un objetivo para realizar esta actividad. Obviamente, quizás ellos al inicio digan, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Ay, no, pero al final, cuando usted logra realizar la actividad, ellos logran conocer el fin de esta actividad, es enriquecedora, se divierten, salieron de la clase ese día aprendiendo un montón con la anécdota. Hubieron carcajadas, hubo ese lazo, ese conecte que debemos hacer con ellos, con estas poblaciones, con la población con la que estemos trabajando. Y creo que eso es fundamental, identificar, gestionar con ellos las emociones de esa manera, lúdica. Qué bonito. Por eso yo puedo decir que, o mi perspectiva, mi crítica es hacia un bien. Considero que lo lúdico es fundamental, es una herramienta integral en la niña, en la vida de los niños y es fundamental, más que todo, ¿verdad? Iniciarlo en la educación inicial, valga la redundancia, desde mi proyección, ¿verdad? Pero yo puedo decir que lo podemos seguir aplicando, ya que lo he aplicado y por experiencia es muy lindo, es muy divertido. También nosotros nos motivamos. No crean que es que siempre uno se levanta con la motivación de, no, ¿verdad? También hay momentos, soy un ser Claro. humano, por ejemplo, yo soy un ser humano y hay momentos en los que uno ve que se nos salen, que no está funcionando la técnica. Entonces es importante, por eso les digo, identificar, saber cuál es tu grupo, qué deseas, cuál es tu objetivo. Entonces, tener herramientas. De cómo poder atraerlos nuevamente, debes qué hacer, modular tu voz, hacer algún sonido divertido, el que puedas cautivarlos. A ese, el que se está yendo porque está un poco aburrido de la historia, podemos hasta integrarlo a la actividad. Entonces, nunca debemos de ver como que se nos está hundiendo el barco de una vez. No, hay que salvarlo. Siempre hay una manera muy divertida en la que podemos hacerlo y recordemos que si estamos hablando de educación primaria, son niños y niñas con quienes estamos trabajando. Creo que como adultos nunca se nos puede olvidar que debemos de ir a trabajar con ellos. Y debemos hacerlos sentir cómodos, debemos hacerlos sentir seguros, debemos hacerlos sentir valorados, que lo que ellos nos proyecten, nos digan, tengan esa confianza, sea importante, que ellos se sientan que son personas importantes para nosotros, ¿verdad? Como docentes y como educadores, ¿verdad? De la proyección de educadora. Motivo muchísimo a todos a realizar talleres, a realizar actividades lúdicas con ellos, inclusive una vez, dos, tres veces por semana. Ellos logran identificar si todos los viernes vamos a realizar un juego, si todos los miércoles y viernes están esperando ese día con una ilusión que uno como adulto a veces no la logra, ¿verdad? No se logra medir, pero es una ilusión muy grande y es un impacto muy especial que vamos a crear en esos adultos futuros profesionales, ¿verdad? Claro, es fundamental, porque vos lo decías al principio, una de las reflexiones que nos compartías con respecto a cómo desde instancias fuera de lo educativo, muchas veces se simplifica o se reduce lo lúdico como, no, es que es ponerlos a jugar, es que no, o sea, hay una expertise, hay una reflexión, hay un proceso técnico, profesional, didáctico, de reflexión previa, de discusión, de análisis, de investigación con respecto a este experimento que es la puesta en práctica de una estrategia de mediación pedagógica, porque al final la llevamos, la implementamos y observamos, tomamos nota de si eso nos está funcionando o no nos está funcionando, como vos decías. Tengo que hacer ajustes. El planeamiento didáctico
no es algo escrito en piedra, riguroso, estático, no, es todo lo contrario, es algo dinámico, flexible, que tiene que operarse en el sitio en el que ocurren las cosas, tomar decisiones, adecuarse a las circunstancias, a las necesidades, a los momentos que como personas educadoras vivimos, tanto en nuestra subjetividad como en el contexto social que estamos. Tal vez un día que ocurre una situación a nivel comunal, tal vez no sea un día o todo lo contrario, tal vez sea el día más necesario para que ludifiquemos la clase, porque hace falta eso. Entonces yo creo que esa toma de decisiones es determinante en estos procesos y creo que es muy válido y muy importante lo que nos planteas a partir de tu experiencia y del conocimiento que tenés sobre esta temática y a partir de ahí uno podría tomar decisiones en cuanto a las estrategias que va a implementar en el salón de clase. Y yo creo que eso es fundamental. Glenda, para finalizar, y te agradezco muchísimo el tiempo y que compartas tus experiencias, te voy a plantear una pequeña, no sé cómo decirlo, digamos, te voy a plantear algo. Si usted tuviera que contar un cuento ahorita, improvisado, si tuviera que contar un cuento sobre la situación de la educación en Costa Rica, ¿cómo sería ese cuento? ¿Sería un cuento de fantasía? ¿Sería un cuento de hadas? ¿Sería un cuento de terror? ¿Sería un cuento mágico, utópico, distópico? ¿Cuáles moralejas tendríamos de ese cuento? ¿Qué enseñanzas? Y entonces yo te voy a pedir para finalizar este espacio de la Pizarra Podcast, tu formación permanente, que nuestra invitada de hoy, Glenda Badilla Fallas, nos cuente un cuento sobre la situación de la educación en Costa Rica. ¿Cómo sería ese cuento? Y bueno, te escuchamos. Bueno, creo que ese cuento sería una mezcla de fantasía, superación y quizás con unos matices de aventura. Podría ser un relato, me imagino un relato de un grupo de niños exploradores en un bosque mágico encantado, encuentran una escuela muy, muy mágica, pero esa escuela está o podría ser amenazada por un dragón llamado desigualdad, que podemos encontrar muchísimo. Este dragón podemos decir que intenta como frenar el acceso a la educación de calidad para todos. Entonces, sin embargo, los niños, a pesar de ver esto, ellos no están solos. Ellos con ayuda de la solidaridad, de la empatía, del trabajo en equipo y de herramientas que puedan ellos comunicarse y proyectarse, como por ejemplo la tecnología, logran encontrar soluciones y así acabar con el poder de ese dragón. Y así promueven la equidad y el acceso universal a la educación. Entonces podemos decir que la moraleja de este cuento, ¿verdad? Es que así como la igualdad que debe de haber en ese bosque mágico, debe de haber un trabajo en equipo entre todos los actores de la sociedad, ¿verdad? Debe de ser un trabajo junto para poder crecer y ser accesible a cada niño. Tiene que haber un trabajo en equipo. Debemos de trabajar en equipo a nivel país, independientemente del origen o de la situación social o económica en la que estemos viviendo. Debería de ser así. Entonces, a través de la unión y la innovación, ¿verdad? Podemos vencer los obstáculos que nos limitan y así encontrar el desarrollo en la educación de Costa Rica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por este huequito y me salgo por este otro, para un día de estos contarles otro. Y ¿Qué con te eso pareció? me parece genial. A ese dragón de la desigualdad hay que enfrentarlo con Hay que solidaridad, enfrentarlo. con apoyo mutuo, con empatía y con decisiones políticas que impidan que siga creciendo como ha crecido, porque se ha hecho gigantesco, Así es, amenazando nuestro bosque encantado que era así la es, educación, el Estado Social de Derecho. Y así es. creo que la alternativa de que nos unamos
todos y todas es la única alternativa viable para luchar con semejante monstruo. Glenda Badilla Fallas, docente de educación preescolar, graduada de la Universidad de Costa Rica Sede Occidente, actriz, coordinadora de talleres de teatro en esta sede, en esta casa de enseñanza, coterránea, amiga, compañera. Muchísimas gracias por haber pasado a la pizarra. Esperamos que sea la primera muchas veces, y pues un abrazo, y con esto pues nosotros acabamos esta temporada. Glenda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jamer. Muchísimas gracias por la apertura y el espacio.